Salam alaikum a todos, bienvenidos a la presentación de curso de Madrasa Rabbani 2025. Estamos muy agradecidos y muy contentos de presentar la nueva formación de Hiyama de este año. El año pasado fue una grata sorpresa y una experiencia muy bonita. Más de 20 alumnos se formaron en esta rama de la medicina profética. Muchos de ellos hoy en día están haciendo Hiyama. Y la verdad que se quedaron todos muy agradecidos, una experiencia muy transformadora, muy sanadora y un servicio muy grande, muy necesario para toda nuestra UMA. Así que cuando hablamos con el profesor, con Mohamed Daniel Grisales, sobre repetirlo, él estaba muy entusiasmado, pues la verdad que quedamos todos muy contentos de esta experiencia. Y la verdad que la hijama, ya le vamos a preguntar a él, pero es una rama de la medicina profética que la verdad que muy pocas personas están capacitadas para darlo y muy pocas personas están capacitadas sobre todo para formar nuevos practicantes de hijama. Así que él tuvo la fortuna, Allah le facilitó para formarse con algunos de los grandes referentes en Pakistán. Maulana Sheikh Mohammed Adil, que Allah le dé larga vida, le dio permiso para enseñar, le dio permiso para ejercer. Así que es una gran bendición tener a alguien que también es latinoamericano como nosotros, así que conoce las dificultades de nuestro lado del mundo y puede enseñar también desde esa cercanía. Así que bienvenido, Mohamed, ¿cómo estás? Salam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair de nuevo por abrir otro espacio, inshallah que sea de bien, de bendición, de guía, de facilidad. Amén. Alhamdulillah, estamos muy Amén, bien, amén, amén. expectantes que inshallah Allah subhanahu wa ta'ala abra nuevas puertas de conocimiento y de salud, inshallah, bienestar para todos. Amén, amén. Te quiero hacer unas preguntas básicas, que si bien ya lo hemos charlado en otras oportunidades, pero es bueno siempre aclararlo. Primero quiero contar que el curso de la formación va a empezar en agosto, consiste en 10 clases, son 2 clases mensuales, y también al final aquel que quiere estar habilitado para dar hijama, se le toma un examen teórico práctico, pero eso no es necesario. O sea, aquel que tiene la voluntad de ejercer y tener un certificado de la madraza y del profesor, eso se puede hacer. Lo primero que quiero preguntarte es algo muy básico, sí, es ¿en qué consiste la hijama? Para aquel que no sabe nada, si puedes un poquito introducir a esta rama de la medicina profética. Bueno, alhamdulillah, como tal la hijama eh, es un secreto celestial de medicina preventiva y curativa, eh, que cuando vemos los reportes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona mucho los ángeles, ¿sí? Menciona que los ángeles en su viaje a los cielos, en su elevación a los cielos, fueron quienes le ordenaron. Y por el texto del Corán sabemos que los ángeles no hacen nada si no es por orden de Allah subhanahu wa ta'ala, que entonces reciben la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de transmitir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, la orden celestial de practicar la hijama para toda la umma de él, sallallahu alaihi wasallam. Y en sí, pues, es una medicina que sirve para curar, también para prevenir, curativos a nivel de lo que es el físico, el cuerpo de la persona, el cuerpo físico de la persona, y también a nivel espiritual, Mm, porque ahí hay una realidad, hay secretos de, o sea, ¿por qué los ángeles son los que dan esa orden? ¿Sí? ¿Qué clase de intervención angelical se encuentra en esa medicina? mm, Porque Allah subhanahu wa ta'ala podría haberle enseñado al profeta sallallahu alaihi wasallam directamente, que revelarle que simplemente la hijama es una orden y hay que hacerlo y ya, y así se hace. Pero son los ángeles los encargados de transmitir esa orden celestial, así que ahí ya hay un pequeño destello de que hay algo espiritual también ahí. Hay claro, algo que tiene que ver con la luz, con la parte espiritual, que traspasa lo que es meramente médico. Y entonces por eso vemos claro. que la hijama, alhamdulillah, se pueden tratar casi todas las enfermedades físicas,
pero también hay ayuda para cuestiones espirituales, Ujú, como efectos de mal de ojo, efectos de magia negra, pero entonces, alhamdulillah, bellamente convergen la parte de la medicina científica, de sintomatología, de enfermedades, etcétera, pero también eh, nos ilumina en cuanto a la parte de aflicciones ya de índole espiritual. Así que la llama, alhamdulillah, de entre las medicinas proféticas, aparte de la ruqya, es la medicina. Es ujú. como la madre de las medicinas, porque pues vamos a ver, inshallah, en el curso que es realmente una hijama bien hecha, es realmente una cirugía. Es realmente una Claro, claro, cirugía que, listo, no te deja inválido, no tienes que escapar, bueno, no te limita de trabajar, por ejemplo, pero es en sí una cirugía. claro. Cuéntalo brevemente el proceso físico, digamos. Son cortes, una serie de cortes, se usa ventosa. Cuéntalo para que el que no sabe absolutamente nada, cómo es el procedimiento de la hijama en el cuerpo de los pacientes. Sí, pues obviamente antes que nada, cuando ya llegamos a la parte práctica de cómo se hace la hijama, cómo se ubica todo, pues ahí está toda la parte de la teoría, inshallah, que vamos a Ujú, abordar en el curso, de mirar qué es lo que el paciente tiene, la sintomatología, etcétera, y ya una vez eso esté entendido y se sepa ya qué es lo que se va a hacer con el paciente, pues entonces se procede a ubicar en el cuerpo del paciente en ciertos puntos específicos, que eso es en sí toda una ciencia. Eh, Se procede a ubicar en el cuerpo del paciente ventosas, ¿cierto? ujú. Son como Con vasos comunes, ¿no? Son vasos Sí, cotidianos, sí, son sí. casos Ujú, comunes. Obviamente, alhamdulillah, todo tiene que ser completamente nuevo. No hay ujú. nada, en el hijama no estamos de acuerdo con nada de esterilización. Todo tiene que ser Ah, completamente nuevo para cada paciente. Absolutamente ningún implemento se puede rehusar porque el cuerpo, obviamente, humano tiene una sacralidad, lo de la sangre, etcétera. Es muy delicado, entonces todo tiene que ser nuevo. Y pues básicamente. Ya una vez hemos decidido qué puntos vamos a tratar del cuerpo, entonces ubicamos por medio de un vacío del fuego, ujú, ubicamos en ciertos puntos del cuerpo estas ventosas que lo que van a hacer es succionar todo lo que esté causando interferencia en la circulación de la sangre, en la oxigenación, en el transporte de minerales, etcétera. Y básicamente se deja unos 5 o 7 minutos más o menos y alhamdulillah a través de esa succión, la succión es lo suficientemente potente como para jalar desde el otro lado del cuerpo, succionar desde el otro lado del cuerpo toda esa serie de toxinas y líquidos inflamatorios y en sí pues la enfermedad del paciente, trayéndola hacia flor de piel y después se procede a hacer unas rayitas, recalco eso, son rayitas en la piel a través de una cuchilla, que puede ujú. ser una de estas, que se consigue normalmente en una droguería, en donde sea. Eh, Prefiero esto que el bisturí, porque el bisturí realmente es ya cuando se necesita abrir tejido, músculo, etcétera. Es demasiado filoso para el Claro. propósito de la hijama, así que este da un corte un poco más tenue, porque en sí es eso, es un corte muy, muy superficial. Tanto que si uno llegara a cortar encima de una vena, no la toca, porque es muy, Ajá. muy superficial. Entonces ya por medio de esos cortecitos se le da apertura a que salga del cuerpo todo eso que enferma. Ujú. Obviamente, pues médicamente y científicamente eso se ha estudiado, lo que sale, siguiendo bien el protocolo de la hijama, sale solamente lo sucio del cuerpo. Células Claro. muertas de la sangre, virus, colesterol, etcétera. Obviamente, de ahí para allá, sabemos que el profeta Sallam nos dejó dicho que, por ejemplo, los shayatín corren por las venas como la sangre. Ujú. Entonces,
qué tipo de efecto tiene la hijama, por ejemplo, en un caso donde una persona tenga una molestia causada por entidades, que también Ujú, ocurre. No todo es ujú, meramente médico, pero tampoco todo no es espiritual. Entonces, es una cosa que inshallah vamos a dilucidar y a entender bien, que es que las enfermedades tienen muchas razones, muchas causas. Entonces, alhamdulillah, después de hacer esos cortes, se reubica la ventosa en el mismo punto y ya permite salir eso, que salga todo eso que enferma al paciente. Se procede a limpiar, a dejar listo ya el paciente y entonces vemos que es un procedimiento que su simpleza podría engañar a alguien y hacerle pensar que eso no sirve, ujú, pero a veces las cosas simples son lo más efectivo y vemos que la hijama, aquí hago cuento un poco un secreto de la ciencia de la hijama, que tiene una efectividad casi del 100%, ujú. casi del 100%. O sea, en 10 años de práctica, yo no sé si he tratado 500 600 personas, yo no sé, pero o sea, es casi el 100% de pacientes que en una sola terapia, incluso casos de cáncer, casos de enfermedades graves, a veces parálisis o enfermedades crónicas, se han sanado. Entonces es una cuestión que, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amthala ma tadawaitum bihi al-hijama. Verdaderamente lo más ejemplar con lo que ustedes se tratan es la hijama. Ujú. Y alhamdulillah, eh, Sadaqa Rasulullah. Fue veraz el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al decir eso. Y en otros dichos dice, por ejemplo, que la hijama con cierto protocolo, ciertas condiciones, es shifa min kulli da, es Ujú. cura de toda enfermedad. No excluyó cáncer, no excluyó diabetes y alhamdulillah vemos ahí que la forma profética de abordar la enfermedad es que todo tiene cura. Solo Claro, que claro. algunas se saben, otras se ignoran, pero todo tiene cura, todo. Entonces Ujú. siempre, alhamdulillah, el tema de la esperanza ahí también eh, propio de la enseñanza profética. Mashallah. Me interesaba mucho, digamos, algo que planteaba bastante, es que tu curso ha sido muy, muy interesante también porque fue paso a paso. Gente que tal vez no sabía nada, de a poco con una formación más teórica, introductoria de las enfermedades, el origen de las enfermedades, la suna de esta práctica, ¿no? Los hadices, así de hadices, poco a poco fuiste como formando a los alumnos hasta que empezaron de a poco a usar los vasos, a usar esta técnica que es diferente a otras, ¿no? La técnica de la bomba de succión. Tú enseñas una técnica que es diferente, es mucho más sencilla y más eficaz que otra, ¿no? Y poco a poco los alumnos fueron haciéndolo hasta que terminaron en el examen final haciéndolo con una práctica con un propio paciente. Así que me parecía que ese aprendizaje gradual, más allá fue altamente efectivo en lo que vimos en la camada del año pasado. Y bueno, quería preguntarte nada, esto, ¿cómo has ideado ese sistema? Si antes lo hacías diferente, si este modo es el mejor de los modos para enseñar la hijama, si tus maestros te lo enseñaron así. Pues, alhamdulillah, pues, bendita sea la inspiración de Allah subhanahu wa ta'ala, porque realmente el conocimiento, pues uno es el que lo buscas y vas y tomas notas y aprendes, pero realmente gran parte es lo que los ulama llaman conocimiento, que es regalo celestial, es que Allah subhanahu wa ta'ala simplemente inspira soluciones, inspira métodos, inspira cuestiones así, y realmente el curso de la hijama, pues yo lo llevo enseñando ya propiamente por ahí 5 años, Ujú. pero antes de eso son en total más o menos 10 años de práctica y toda esa experiencia Allah subhanahu wa ta'ala lo ha ido facilitando en traducir textos que son importantes para la hijama y realmente, alhamdulillah, la parte teórica, por ejemplo, hoy día del curso es extensa, es bastante Ujú, extensa, toma su tiempo, pero realmente ahí lo que se dan son las bases, como las llaves para abrir puertas de diferentes conocimientos y entendimientos
Y alhamdulillah que es así. Pues se dictan una parte teórica que es gruesa, pero alhamdulillah son es llaves a portales de ciencias realmente. Claro. Y es lo que ha pasado. En sí, mis primeros maestros me enseñaron pues cosas muy básicas, eh, pero alhamdulillah a través de la práctica es que Allah subhanahu wa ta'ala va inspirando. Ah, entonces lo que decía el profesor significa eso. Por ejemplo, Ujú, mi primer maestro me decía, eso tiene una efectividad del 95%. Yo ya después de 10 años de práctica he visto eso, ujú, incluso más, incluso más que el 95%. O sea, porque el paciente llega con 10 cosas diferentes y se le quitan 15. Pues es que es ujú, así. Entonces, alhamdulillah, que sí, Allah subhanahu wa ta'ala fue quien inspiró a traducir ciertos textos porque obviamente de la hijama se habla mucha cosa, se escribe mucha cosa, hay cosas ujú, buenas, hay cosas que no son buenas, hay gente que llega al punto de llamarla pseudoterapia, es decir, terapia falsa, ujú, pues con la mayor ignorancia del mundo. Pero pues por ejemplo eso no se lo puedes decir a alguien que se sanó de cáncer únicamente a través de la hijama. Porque hay ujú. gente que realmente llega completamente desahuciada por la medicina, que han intentado de todos los métodos tradicionales y nada les sirvió. Y alhamdulillah llegan y en una sola terapia de hijama, alhamdulillah, toda la Mashallah. sintomatología se desaparece. Mashallah. Te hago una pregunta. La gente, los alumnos que preguntan, dice, ¿hay que ser musulmán para practicar hijama? Y por otro lado, te quiero preguntar también si, qué equipo necesitan. Digamos, ¿eso ¿es costoso el equipo para hacer hijama? ¿No es costoso? Mm. Listo, alhamdulillah. En cuanto a lo de no musulmanes que quieran aprender, pues realmente en el Islam, pues somos generosos con las ciencias y los conocimientos y alhamdulillah también lo pueden aprender. Mm. Mm. Obviamente, así como se les recuerda a los musulmanes mismos, se les recuerda a los hermanos no musulmanes que siempre dar el crédito a quien lo merece. Pues esto es siempre lo digo, siempre que trato a un paciente procuro recordárselo y cuando le hablo a mis estudiantes, alhamdulillah, esto es algo profético. Es la medicina de Allah, es la medicina del Creador. Es el Creador quien nos hizo, quien formó nuestro cuerpo, quien nos prueba con salud y con enfermedad, y es el Creador mismo quien ordena la hijama con sus protocolos, sus condiciones como método de sanación excelso. Así que el crédito es del creador, no es de ningún médico, nadie se inventó la hijama, ni yo, ni mis profesores, ni nadie. Alhamdulillah que fuimos bendecidos con poder aprenderlo, pero alhamdulillah tanto para musulmán como no musulmán pueden aprender, bienvenidos, inshallah, pero siempre, inshallah, con ese respeto y dando el crédito y la gratitud a quien realmente lo merece. Mm. Alhamdulillah. En cuanto a los implementos, realmente, en cuanto a implementación de Hijama, por ejemplo, yo opto por usar estas copas, ¿sí? Que es algo muy económico. Sí, que es una cosa que no se puede valer $0,5 una, por ejemplo, más o Ujú, menos, o a veces menos. También venden unas que son específicamente para masaje, porque hay mucha gente que hace masajes con ventosas, lo cual vamos a aclarar que realmente no es la práctica, eso no es hijama, puede ser peligroso. Pero entonces, esas ventosas que vienen hechas específicamente para eso, pues simplemente son muy costosas y ya. ujú, Porque en sí proveen el mismo resultado y la misma practicidad que proveen estas. Esas simplemente son mucho más caras, son, por ejemplo, cada una $5 o algo así. Entonces, hace que para una hijama, que a veces se necesitan 15 ventosas, a veces se necesitan 12, pues entonces ya hay casi $100
en realidad de mal gasto, porque, y bueno, fuera de eso, el terapeuta de hijama, pues una de las cosas que procuramos enseñar es que debe ser accesible a la gente, o sea, no Ujú, debe, o sea, podemos tratar a gente pobre, gente de pues un medio económico un poco más media clase, alta clase, o sea, es para todos. ujú, Entonces, comprando implementación que no es sino costosa, pues estamos ya alejándole la posibilidad de terapia a una persona que, por ejemplo, no tenga los medios. Entonces, por ejemplo, todo un kit de hijama, eso sí lo recalco, todo tiene que ser nuevo, no se puede esterilizar nada, no se puede reusar nada, hasta la candela o el ujú, mechero o el encendedor, tiene que ser nuevo, todo. Todo lo que uno va a usar en la terapia tiene que ser completamente nuevo. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, un kit entero que obviamente comprende el mechero de cada paciente, las 12 o 15 ventosas que cada paciente necesita, los guantes quirúrgicos esterilizados, las cuchillas, el algodón, tapabocas, toda la implementación que lo vamos a discutir en detalle, es una cuestión que no pasa de más o menos unos 10 $15, no ujú, más. Ya obviamente lo que se le vaya a reconocer al terapeuta pues por su tiempo y eso es otra cosa, pero ujú, podemos ver que es una cirugía, es un procedimiento médico, como lo dijimos, muy efectivo, pero que es muy económico. Pues ujú, imagínate, los implementos son una cosa de 10 $15, más o menos. Estoy seguro que por allá en Argentina puede ser algo similar, ujú, puede ser algo similar. Así que pues procuramos hacerlo eh, muy fácil, de fácil acceso para cualquier persona. ujú, Y aún así garantizando un alto nivel de higiene. Porque incluso, por ejemplo, se prefiere que el terapeuta vaya al hogar de la persona. Porque el hogar de la persona, esa persona está acostumbrada a vivir en ese ambiente y está su sistema inmune ya preparado para vivir en ese ambiente. Las toxinas, las bacterias, lo que haya ahí presente, el sistema inmune de esa persona está listo. Mientras que vemos que en los hospitales, como ahí converge todo el mundo enfermo, muchas veces los propios médicos le ordenan a los pacientes que se vayan a la casa, que se ujú, traten en la casa, porque en el hospital se ven expuestos a un número de bacterias, de virus, de cuestiones también de pacientes que llegan enfermos y muchas veces alguien llega con una gastritis a un hospital y sale con un virus o ujú, sale ya para el cementerio, pues literal, así es. ujú, Entonces, es preferible, inshallah, que el paciente se lo trate en su hogar y así también nos evitamos posibles contagios de otras cosas que no tienen nada que ver con la hijama en sí. ujú. Entonces, alhamdulillah, realmente es algo muy Mashallah. económico para la cantidad de beneficios que da. Mashallah. ¿Qué evolución has tenido de los alumnos? ¿Qué te han dicho tus alumnos? Gente que ya practica. Cuéntame algo que te ha llamado la atención. Sí, alhamdulillah, me parece, destaco la simpleza, sí, al fin y al cabo, la simpleza del curso, la simpleza pues de las enseñanzas, de la práctica, los ejercicios que se ponen y ver que alhamdulillah, a pesar de, o bueno, con el favor y con la bendición también de esa simpleza, pueden lograr cosas que muchas veces los médicos mismos intentan por años y no tienen resultados. Ujú, Por ejemplo, ayer nomás se trató una paciente que tenía un caso de vértigo hace más o menos unos 4 años. Muy limitante la enfermedad porque ella pues no podía mover la cabeza hacia ciertos lados, no se podía agachar, tenía que tener mucho cuidado con los movimientos, con exponerse al calor o al frío o hacer ejercicio porque le daba un vértigo y un mareo tal que en varias ocasiones de hecho, o sea, se desmayaba. Y alhamdulillah pues intentó varias cosas y eso,
y nada tuvo resultado. Y alhamdulillah, eh, se le hizo su terapia, alhamdulillah, una cuestión de 40 minutos e inmediatamente yo la puse a hacer los ejercicios, pues que moviera la cabeza, que se agachara, etcétera. E inmediatamente, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala le quitó toda su sintomatología. Entonces vemos que así también mis estudiantes después reportan casos de a veces enfermedades graves, a veces quistes en los ovarios, dolores corporales que no se van, etcétera, y reportan que alhamdulillah después de una hijama se solucionó. O se solucionaron a veces incluso cosas que no se pretendían, porque a veces Ujú, la persona tiene cinco o seis cosas que lo aquejan, pero una más que otra, entonces se le trata algo, pero tiene efectos secundarios positivos en las demás ujú. aflicciones también de los pacientes. Entonces eso es algo que, alhamdulillah, hemos llegado a la conclusión que un buen terapeuta, alguien que aprende bien la hijama, que la practica, en cierto sentido puede llegar a ser como una especie de hospital ambulante, Claro, porque puede tratar casi todo y con un porcentaje de efectividad altísimo. O sea, es muy rara la medicina que pueda decir que tiene un porcentaje de efectividad de más del 90%. Y eso que allá. pues, si uno va al detalle, un ejemplo, alguien se va a tratar la gastritis, listo, eso se le quita, pero también se le quitó los lumbagos, se le quitaron sintomatología de artritis, migraña, dolores articulares en las articulaciones bajas, rodillas, etcétera, estreñimiento, etcétera. Entonces, Claro, es una purificación integral, más allá. ajá. Algo que también me llama mucho la atención, mucha gente tiene reparos con el tema de los cortes, de la sangre, sobre todo los cortes, ¿no? Y tú has sido muy sutil a la hora de enseñar los cortes, ¿no? Primero practican con una fruta, enseñas también una técnica para que la cuchilla esté protegida, inclusive de cualquier desliz, ¿no? Inclusive hasta eso lo tenés presente. Mayara, me pareció muy, muy cuidadoso de tu parte, ese aspecto que para alguna gente puede ser muy delicado, ¿no? Sí, alhamdulillah, algo particular es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en una de sus narraciones, en uno de sus dichos, que la cura está en tres cosas. Una de ellas siendo eh, el corte del hijamista, pues, el corte del hijamista. Y vemos que el corte que es propio de la hijama es realmente algo tan sutil que no alcanzaría ni a tocar una vena si uno fuera a cortar encima de una vena o de una arteria. Así de sutil. Y por eso, alhamdulillah, ideamos ese método de cubrir la, la punta de la cuchilla de manera que más o menos solo 1 milímetro quede Ujú, expuesto y el corte nunca vaya a ser más de 1 milímetro. claro, De hecho, en muchos casos creo que el corte es incluso menor que 1 milímetro. Así que no hay hijama sin corte. Sin corte, de hecho, puede ser peligroso porque toda esa sangre que se acumula ahí puede generar un coágulo. Al menos sé de un caso de alguien que, pues, no era como un musulmán o algo así, pero sé de un caso donde una persona murió a raíz de un coágulo, porque alguien le succionó la piel, se le hizo un coágulo internamente y eso le tapó una arteria. La ajá, persona murió. Entonces, no hay hijama sin corte no es hijama, y uno de los secretos de la efectividad es que el corte, a través del corte es que Allah subhanahu wa ta'ala da la cura y la sanación. Obviamente, pues listo, uno diría, bueno, a través del corte sale todas esas toxinas y etcétera, de todo lo que pasa, pero a nivel del sistema nervioso, del sistema inmune, pasan un poco de cosas que de hecho muchas de ellas ignoramos que colaboran en esa sanación. Y alhamdulillah, sí, en el curso, pues es una cosa que se estresa, se es muy, muy, muy enfático en que el corte
es realmente, o sea, es una caricia con una cuchilla. De hecho, a mucha Mm. gente le da risa, le da cosquillas, porque a mí personalmente me marcó muchísimo cuando supe de una persona que no estudió bien hijama ni nada, sino que se puso a hacer hijama así como empíricamente. Y yo me acuerdo que esos pacientes trató como 3 personas. Después de 5 o 6 años, ellos me pidieron que les hiciera hijama y yo después de 5 o 6 años podía ver que los cortes que les habían hecho eran unos cortes de 3, 4, 5 centímetros de largo Le deja la cicatriz, mirá. que sanaron queloide Ajá, y, o sea, se podía ver que eran unos cortes súper anchos, súper largos y potencialmente mortales. ajá. Porque uno de esos pacientes perdió creo que más de 1 litro de sangre y se desmayó. Entonces, eso no es hijama, eso no es hijama. Entonces, por eso, alhamdulillah, la parte ya práctica, enfatizamos, cada practicante tiene que aprender a hacer los cortes muy sutilmente y muy tenue, y por eso, alhamdulillah, hacemos ejercicios con frutas, hacemos ejercicios haciéndole pues los cortes a la piel de las frutas, también, por ejemplo, ejercicios con pieles, por ejemplo, cuero de diferentes animales, para garantizar que cada terapeuta sepa hacer un corte tenue, Ujú. un corte superficial, que es el corte ideal para la terapia de la hijama, alhamdulillah. Mashallah, mashallah. La verdad que es súper interesante cada vez que hablamos contigo, me dan ganas de charlar mucho más. Me parece una gran oportunidad. Creo que en habla hispana, no sé si se ha hecho algo así, una formación tan integral, donde hay un libro también de cabecera que tú has traducido también al español y tener la posibilidad, como decía al principio, de que hay un latino, alguien que nos conoce bien, que es parte de nuestra Yamat, que entiende las dificultades de este lado del mundo de los musulmanes y también entiende las enfermedades psicológicas y espirituales también de la llamada aquí. Así que te agradezco muchísimo, sí, muchas gracias por esta oportunidad de nuevo. Los invitamos a todos de nuevo a esta convocatoria de hacer hijama y aprender una formación de hijama integral en habla hispana que inicia en agosto, que van a ser 10 sesiones si Dios quiere. Y siempre está la posibilidad de que aquellos que quieren, que son terapeutas o que quieren realmente empezar a dar este servicio, esta rama fundamental de medicina profética, lo pueden hacer con un examen final, donde se toma también la teoría y se toma la práctica. Así que muy agradecido, sí, que sea todo para bien. Te mando un gran, gran abrazo, muchos salams para ti y para tu familia. E inshallah nos vemos todos en el aula en agosto.